Evangelio de hoy martes 18 de febrero del 2025. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Capítulo 8, versículo 14 al 21. En aquel tiempo, a los discípulos se les olvidó tomar pan. Y no tenían más que un pan en la barca. Y Jesús les ordenaba diciendo: Estad atentos, evitad la levadura de los fariseos y de Herodes. Y discutían entre ellos sobre el hecho de que o tenían panes. Dándose cuenta, les dijo Jesús: ¿Por qué andáis discutiendo que no tenéis pan? ¿Aún no entendéis ni comprendéis? ¿Tenéis el corazón embotado? ¿Tenéis ojos y no veis, tenéis oídos y no oís? ¿No recordáis cuántos cestos de sobras recogisteis cuando repartí 5 panes entre 5,000? Ellos contestaron: 12. ¿Y cuántas canastas de sobras recogisteis cuando repartí 7 entre 4,000? Le respondieron: 7. Él les dijo: ¿Y no acabáis de comprender? Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El Evangelio nos presenta un momento en el que los discípulos parecen haber olvidado una enseñanza fundamental. Confiar en Jesús. Habían visto sus milagros. Habían experimentado su poder, pero aún dudaban. Ahora, en el Barça, se preocupan porque solo tienen un pan. Esta escena refleja muchas veces nuestra propia vida. Nos preocupamos por lo inmediato, por lo material, sin darnos cuenta de que Jesús está con nosotros. Jesús aprovecha este momento para darles una enseñanza profunda. No se trata solo del pan físico, sino de lo que hay en su corazón. Él les advierte sobre la levadura de los fariseos y de Herodes. Esta levadura no es otra cosa que la incredulidad, la hipocresía y la corrupción. Jesús les dice que tengan cuidado, porque esa influencia puede cambiar su forma de pensar y alejarlos del verdadero camino. Los discípulos no entienden y siguen preocupados por la falta de pan. Jesús, con paciencia, les hace recordar los milagros recientes. Les pregunta cuántos panes tenía cuando alimentó a las multitudes y cuántas canastas sobraron. Ellos responden correctamente, pero aún no comprenden la lección. Este pasaje nos muestra la importancia de la memoria espiritual. ¿Cuántas veces Dios ha obrado en nuestra vida? Nos ha bendecido, nos ha sostenido en momentos difíciles. Y aún así, cuando llega una nueva prueba, nos preocupamos como si nunca hubiéramos visto su poder. Jesús nos invita a recordar, a confiar, a no dejarnos llevar por la ansiedad. También nos advierte sobre la levadura que puede contaminar nuestra fe. En el mundo de hoy, hay muchas influencias que pueden alejarnos de Dios. El materialismo, el egoísmo, la desesperanza, la falta de confianza. Si permitimos que estas cosas entren en nuestro corazón, perderemos la verdadera perspectiva. La levadura actúa de manera silenciosa pero efectiva. Un poco de levadura en la masa hace que toda la masa fermente. Así también, un poco de duda, de desconfianza, de incredulidad, puede hacer que nuestra fe se debilite. Por eso, Jesús nos llama a estar atentos, a cuidar nuestra fe y a alimentar nuestro espíritu con su palabra. Los discípulos estaban tan preocupados por lo material que no veían la enseñanza espiritual. Jesús no quiere que vivamos angustiados por el futuro, sino que confiemos en su providencia. Él ya ha demostrado su poder. Ya ha demostrado su amor y seguirá haciéndolo. Este pasaje también nos invita a reflexionar sobre nuestra relación con Dios. ¿Tenemos un corazón endurecido como los fariseos, que ven pero no creen?
¿O estamos abiertos a la enseñanza de Jesús? ¿Dispuestos a confiar aunque no entendamos todo? Jesús no solo alimenta con pan, sino con su palabra. Nos invita a nutrirnos de su enseñanza, a recordar sus obras en nuestra vida. Y a confiar en que nunca nos faltará lo esencial. Si tenemos fe, Él se encargará de los demás. La barca en la que están los discípulos es un símbolo de nuestra vida. A veces, nos sentimos inseguros, preocupados, con miedo al futuro. Pero si Jesús está en la barca con nosotros, no hay nada que temer. Él es quien provee, quien sostiene, quien guía. En nuestra vida diaria, enfrentamos muchas preocupaciones. El trabajo, la familia, la economía, la salud. Pero este Evangelio nos recuerda que lo más importante es confiar en Dios. Si Él ha sido fiel en el pasado, ¿por qué dudar ahora? Podemos preguntarnos: ¿qué lugar ocupa Dios en mi vida? ¿Estoy confiando en su providencia o me dejo llevar por la ansiedad? ¿Estoy permitiendo que la levadura del mundo contamine mi fe? Jesús nos llama a recordar. Nos invita a hacer memoria de sus obras. A confiar en su amor y a vivir con paz. No se trata de ignorar nuestras responsabilidades, sino de vivir con la certeza de que Dios está al control. A veces, nuestra fe se ve afectada por las dificultades de la vida. Pero este pasaje nos anima a mirar más allá de las preocupaciones inmediatas y a confiar en que Dios siempre provee. Jesús sigue insistiendo en que los discípulos deben comprender. No se trata solo de ver los milagros y maravillarse, sino de dejar que esas experiencias transformen su forma de vivir y de confiar en Dios. La falta de pan no es el problema real. El verdadero desafío es la falta de fe. En nuestra vida sucede lo mismo. Nos preocupamos por lo que nos falta en lugar de recordar lo que Dios ya ha hecho por nosotros. El corazón humano es lento para entender. Los discípulos han caminado con Jesús. Han visto con sus propios ojos cómo multiplicó los panes y los peces. Pero siguen preocupados por la comida. Esto nos muestra cómo, incluso cuando Dios nos ha mostrado su amor en múltiples ocasiones, seguimos cayendo en la preocupación y el temor cuando enfrentamos nuevos desafíos. Jesús les habla con firmeza, como queriendo despertar su fe. Sus preguntas no son solo para ellos, sino para nosotros también. ¿Todavía no entienden ni comprenden? ¿Tienen el corazón endurecido? Es un llamado a examinar nuestra propia disposición para confiar en Dios. ¿Estamos realmente abiertos a confiar en su providencia o seguimos atrapados en la duda? El corazón endurecido es uno de los mayores obstáculos para la fe. No es un problema de falta de evidencias, sino de actitud interior. Los fariseos veían los milagros y no creían porque su corazón estaba cerrado. Los discípulos, aunque estaban con Jesús, aún luchaban con la misma falta de comprensión. Esto nos lleva a preguntarnos: ¿qué cosas están endureciendo nuestro corazón hoy? Muchas veces, la raíz del problema no es la falta de milagros en nuestra vida, sino la falta de memoria espiritual. Si olvidamos cómo Dios nos ha sostenido en el pasado, cada prueba parecerá imposible de superar. Pero si recordamos sus obras, nuestra fe se fortalecerá. Jesús insiste en que los discípulos hagan memoria de lo que han visto, porque ahí encontrarán la clave para confiar en el presente. Jesús menciona las 2 multiplicaciones de los panes. No solo fue una vez, sino 2 veces que Él logró ese milagro.
Esto nos enseña que Dios no solo provee una vez, sino que sigue haciendo. Su fidelidad es constante, su amor es inagotable. No importa cuántas veces necesitemos de su ayuda. Él siempre estará dispuesto a actuar a nuestro favor. El problema es que nuestra mente muchas veces se enfoca más en la dificultad del momento que en la fidelidad de Dios. Los discípulos tenían hambre y eso bastó para que se olvidaran de los milagros anteriores. Así nos pasa también. Un problema nos puede hacer olvidar años de bendiciones. Jesús nos llama a tener una fe más profunda, que no depende de las circunstancias. Cada pregunta de Jesús es una invitación a despertar. Nos confronta con nuestra falta de confianza y nos anima a cambiar de mentalidad. La vida cristiana no se trata solo de ver milagros, sino de aprender a vivir con la certeza de que Dios está siempre con nosotros. A veces nos sentimos como los discípulos en la barca, preocupados por cosas pasajeras mientras Jesús está justo a nuestro lado. Es como si dijéramos: Señor, sé que has hecho milagros antes, pero ahora mi problema es diferente. Sin embargo, Jesús nos dice que el problema no es distinto. Su poder sigue siendo el mismo, su amor no cambia. Este pasaje nos recuerda que la vida de fe no es solo recibir bendiciones, sino aprender a confiar incluso cuando no las vemos inmediatamente. No siempre tendremos el pan en nuestras manos en el momento que queremos. Pero si confiamos en Dios, sabremos que Él proveerá en el momento adecuado. Jesús les pregunta a los discípulos cuántas cestas sobraron después de cada milagro. Es un detalle importante. No solo hubo suficiente, sino que sobró. Esto nos muestra que Dios no solo nos da lo que necesitamos, sino que es generoso, que su providencia es abundante. Cuando confiamos en Él, no solo sobrevivimos, sino que vivimos en plenitud. El mayor peligro no es la escasez de material, sino la falta de confianza en Dios. Podemos tener muchos recursos y sentirnos vacíos. O podemos tener poco y sentirnos llenos de paz. Todo depende de nuestra relación con Dios. Jesús quiere que dejemos de angustiarnos por lo material y pongamos nuestra mirada en lo que realmente importa, nuestra fe. Jesús nos deja una enseñanza profunda con este pasaje. No se trata simplemente de recordar los milagros que Él ha hecho, sino de permitir que ese recuerdo transforme nuestra manera de vivir. ¿De qué sirve haber presenciado la multiplicación de los panes y, ante una nueva necesidad, volvemos a dudar? La fe no es solo saber que Dios puede obrar, sino vivir con la confianza de que siempre lo hará en el momento oportuno. Muchas veces, como los discípulos, nos preocupamos por lo inmediato, por lo material, y olvidamos que nuestra mayor necesidad es espiritual. Nos angustiamos por el pan que falta en la mesa, pero descuidamos el pan del alma. Jesús no está diciendo que lo material no sea importante, sino que hay algo aún más esencial, la confianza en Dios. Los discípulos seguían con una visión limitada. Miraban su situación con ojos humanos y no con ojos de fe. Esto es algo que nos ocurre con frecuencia. Vemos los problemas desde nuestra perspectiva y olvidamos mirar con los ojos de Dios. Si tan solo recordáramos su fidelidad en el pasado, nos daríamos cuenta de que no hay razón para temer. Cuando Jesús menciona la levadura de los fariseos y de Herodes, nos está advirtiendo sobre una influencia sutil pero peligrosa. La levadura, aunque pequeña, tiene el poder de hacer crecer toda la masa. De la misma manera, la incredulidad
La hipocresía y la falta de confianza pueden entrar en nuestro corazón y transformar nuestra fe en algo débil e ineficaz. Hoy en día, esa levadura se manifiesta de muchas formas. Puede ser el materialismo que nos hace creer que solo somos valiosos si tenemos éxito y posesiones. Puede ser la desesperanza que nos hace dudar de la bondad de Dios. Puede ser la autosuficiencia que nos lleva a confiar más en nuestras propias fuerzas que en el poder divino. Jesús quiere que vivamos con una fe auténtica, no con una fe superficial que se tambalea ante la menor dificultad. Quiere que entendamos que Dios no solo provee, sino que lo hace de manera abundante. Quiere que veamos que, si Él multiplicó los paneles una y otra vez, también puede hacer lo mismo en nuestra vida. En este pasaje, Jesús insiste en que los discípulos recuerden cuántas canastas sobraron después de cada milagro. No fue una casualidad que sobrara comida. Ese detalle nos muestra que Dios no solo nos da lo necesario, sino que su amor es generoso, que su gracia es sobreabundante. Si miramos nuestra vida con detenimiento, podemos ver muchas cestas sobrantes. Bendiciones que hemos recibido. Momentos en los que Dios nos ha sorprendido con su fidelidad. Sin embargo, cuando enfrentamos una nueva dificultad, olvidamos esas cestas y volvemos a dudar. La invitación de Jesús es clara: recordemos lo que Él ha hecho. Recordemos las veces que nos ha sostenido. Las veces que ha respondido a nuestras oraciones. Las veces que ha obrado en nuestra vida. Si hacemos memoria, nuestra fe se fortalecerá y aprenderemos a confiar sin miedo. Este pasaje también nos llama a preguntarnos: ¿de qué manera permitimos que la levadura del mundo influya en nuestra fe? ¿Estamos dejando que la duda, el temor o la autosuficiencia debiliten nuestra confianza en Dios? Si es así, es momento de volver nuestra mirada a Jesús y recordar su poder. Los discípulos estaban en la barca con el mismo Jesús, que había alimentado a millas con unos pocos panes. Sin embargo, seguían preocupados por la comida. Esto nos muestra que, aunque tengamos a Dios a nuestro lado, si no abrimos nuestro corazón a su enseñanza, seguiremos viviendo con temor. La fe no se trata solo de conocer a Dios, sino de confiar en Él en todo momento. No se trata solo de recordar sus obras, sino de vivir con la certeza de que Él sigue obrando. No se trata solo de pedirle ayuda, sino de descansar en su amor. Jesús nos pregunta hoy, igual que a los discípulos: ¿todavía no entienden? Es una pregunta que nos desafía a crecer en nuestra fe, a dejar de preocuparnos por lo inmediato, y a confiar en que Dios ya tiene un plan para nosotros. Si hemos visto su fidelidad en el pasado, ¿por qué dudar ahora? Si Él nos ha sostenido en otras dificultades, ¿por qué temer ante un nuevo desafío? Si Él ha multiplicado los paneles en nuestra vida, ¿por qué preocuparnos por la escasez? La enseñanza de Jesús no es solo para los discípulos de aquella época, sino para nosotros hoy. Nos muestra que la verdadera fe no se basa solo en lo que hemos visto o experimentado, sino en una relación constante de confianza en Dios. Podemos haber recibido milagros en el pasado, pero si no aprendemos a confiar plenamente en Él, siempre encontraremos motivos para preocuparnos y dudar. Jesús no se cansa de recordarnos su fidelidad, pero somos nosotros los que muchas veces olvidamos. En cada prueba nueva, reaccionamos como si fuera la primera vez que enfrentamos una dificultad.
como si Dios no hubiera demostrado ya su amor y su cuidado por nosotros. La memoria espiritual es clave en la vida cristiana. Recordar lo que Dios ha hecho nos da la fortaleza para seguir adelante con fe. Cuando Jesús habla de la levadura de los fariseos y de Herodes, nos invita a estar atentos a las influencias que pueden contaminar nuestra fe. No siempre se trata de cosas evidentes. Muchas veces es un pensamiento, una actitud o un miedo que se va infiltrando poco a poco en nuestro corazón hasta alejarnos de la confianza plena en Dios. Debemos cuidar nuestro interior y alimentar nuestra fe con la palabra, con la oración y con el recuerdo de sus maravillas. La barca en la que iban los discípulos es una imagen de nuestra vida. Nos encontramos en el camino, con Jesús a nuestro lado. Pero muchas veces seguimos preocupados, sin darnos cuenta de que su presencia ya es la mayor garantía de seguridad. No importa cuán grande sea la tormenta o cuán escaso parezca el alimento. Si Él está con nosotros, no hay razón para temer. El problema no es la falta de pan, sino la falta de confianza. Jesús nos llama a dejar de enfocarnos en lo que nos falta y empezar a mirar todo lo que ya hemos recibido. Cuando aprendemos a vivir desde la gratitud, nuestra visión cambia y el miedo desaparece. Dejamos de preocuparnos por lo inmediato y empezamos a confiar en el plan más grande que Dios tiene para nosotros. Este pasaje también nos desafía a examinar nuestra fe. Seguimos actuando como los discípulos, preocupándonos por lo material y olvidando lo esencial. Permitimos que la levadura de la duda y la incredulidad debiliten nuestra relación con Dios. Si es así, es momento de hacer un cambio y volver a confiar plenamente en Él. Jesús nos sigue haciendo la misma pregunta. ¿Todavía no entienden? Nos invita a mirar nuestra vida con ojos de fe, a recordar sus obras y a vivir con la certeza de que Él siempre provee. No dejemos que las preocupaciones del día a día nos roben la paz, porque tenemos un Dios que cuida de nosotros con amor infinito. Que este Evangelio nos ayude a profundizar nuestra fe. Que aprendamos a confiar más y a temer menos. Que recordemos cada milagro, cada bendición, cada momento en el que Dios ha accionado en nuestra vida. Y que, cuando enfrentemos una nueva dificultad, no nos angustiemos, sino que recordemos que Jesús sigue con nosotros en la barca, guiándonos con su amor y su fidelidad. Que el Señor te bendiga abundantemente en este día. En el nombre del Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Si esta reflexión te ha gustado, recuerda dar like, dejarnos tu intención en los comentarios y activar la campana de notificaciones, para que todos los días recibas estos mensajes. Te saluda tu hermano Joe deseándote un día lleno de bendiciones.